Para un judío la genealogía era determinante para saber si el que estaba desarrollando su biografía tenía acceso directo al pueblo de Dios. Era descendiente de Abraham, en este caso Jesús, descendiente de David, descendiente de Abraham. Mateo comienza su libro con una genealogía y tiene que demostrar que Jesús el Mesías y que Jesús es quien él dice ser. Si no lo demuestra en el primer capítulo, hermano, los judíos no leen su libro. Nadie lee ese libro. Dice, para un judío que era muy apegado al linaje, a la pureza de la raza, tenía que comenzar con la genealogía. Mateo entonces demuestra que Jesús es descendiente de David y muestra también que es hijo de Abraham. Pero ahora Mateo hace una cosa increíble e insólita dentro de la biografía de la época de Jesús. Antes de seguir, les pido a las damas que no tengo nada en contra de ustedes, simplemente es el mensaje, que no. Pero en la época de Jesús, las mujeres no eran tomadas en cuenta. En la época de Jesús, una mujer era considerada una cosa, no valía más que una cosa. En la época de Jesús, una mujer era propiedad o de su papá, o de su marido, o de su hermano. En la época de Jesús, los judíos diariamente oraban por tres cosas: por no ser esclavos, por no ser gentiles y por no ser mujeres. Eran las tres cosas por las que oraba un judío. Así que a las mujeres no se les tomaba en cuenta, era una propiedad del que las poseía, del dueño. Sin embargo, sorprende Mateo a todo el mundo, principalmente a los judíos, que cuando Mateo hace la genealogía de Jesús, emplea 5 mujeres, 4 de ellas, de las cuales eran tan malas, con una reputación mala, tan baja, que entonces me lleno de gozo yo, porque yo también puedo ser del linaje del pueblo de Jesús. Esas mujeres eran del linaje de Jesús y eran malas. Perdón, hermanos. Y Mateo pone 5 mujeres y 4 de ellas de una reputación mala, que nadie dice que nadie se enorgullecía de tener a ese tipo de mujeres en su genealogía. Hablaba de prostitutas, hermano, de rameras, de gente mala, gente que había sido infiel a sus esposos. Yo creo que nadie se atrevería a poner en su genealogía una mujer con ese récord, ¿no? Y decir, imagínense, decir, no, pues mi abuela fue así, mi bisabuela también, y mi madre, o cosas así. Yo creo que nadie pondría en su libro, en su genealogía, cosas así. Pero Mateo lo hace. Mas, sin embargo, vamos a leer cosas así en la Biblia. Ahora vamos a pasar a Mateo 1, capítulo 1, versículo 3. Ahí vamos a encontrar a las mujeres de las que están en la genealogía de Jesús. Cuando lo tengan me dicen con una mes. Dice Mateo 1:3, dice, Judá engendró a Tamar. Ya vamos a saber quién es Tamar. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. 5. Mateo 1:5 dice, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. A esa cuarta mujer ni siquiera el nombre lo mencionan, de tan mala que fue, mi hermano. Estas 4 mujeres no se sabe cuál es la peor. Ahorita vamos a hacer un resumen para que usted mire cuál es el pueblo de Dios que Jesús vino a salvar. Jesús no vino a salvar a gente buena. La gente buena no necesita salvación. Jesús vino a salvar a gente mala.
Pensamos que ni Jesús vino a salvar a gente que nunca comete ningún error. Él vino a salvar a pecadores y todos somos pecadores. Les decía que en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dentro de su descendencia, dentro de su linaje, encontramos personas con una calaña tan baja que hasta vergüenza nos daría estar hablando de eso. La primera es Tamar. La primera es Tamar. Vamos a ver qué pasó con esa Tamar y cómo jugó un juego de prostitución para lograr su propósito, y está en la genealogía de Jesús. Ella es parte de la genealogía de Jesús. La número 2 de la que habla es Rahab, que era una prostituta profesional. Y como esa mujer fue aceptada en el pueblo de Israel, Tamar, Rahab, Ruth, la tercera, y Ruth no era del linaje de los judíos de Israel, y también fue aceptada en el pueblo de Jesús. Y la cuarta mujer, ni el nombre se menciona, solo dice que fue mujer de Urías. Ella se llamaba Betsabé, la mamá de Salomón. Dice, ahorita vamos a hablar de Tamar. ¿Cuántos se recuerdan la historia de Tamar? Tamar era la nuera de Judá. Judá tenía 3 hijos. El hijo mayor de Judá se había casado con Tamar, pero ese era un hombre tan malo que se murió. Y como eran las tradiciones allá en ese tiempo, el segundo hijo tenía que casarse con la viuda. Entonces el segundo hijo de Judá se casó con Tamar para hacerle descendencia a su hermano. Pero como él no le gustaba y él no quiso, francamente, dejar descendencia para su hermano el mayor, pues hacía cosas malas y también se murió. Y ya quedando el tercer hijo, creo que se llama Sila, si me equivoco, Sela, sí, gracias hermano, y era muy chico y no podía casarse con Tamar. Y entonces Tamar se tuvo que ir. Más bien Judá le dijo que se fuera a la casa de sus padres, y cuando Sela creciera se lo iba a dar en matrimonio. Pero esto no pasaba, ya habían pasado los años y no le daba nada. Entonces vamos a leer Génesis 38, ahí nos va a decir más. Génesis 38 del 13 al 18. Y cuando lo tengan me dicen con un amén. Del 13, Génesis 38, 13 al 18. Amén. Vamos, dice: y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnán a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con su velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnán, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, dice, porque ella había cubierto su rostro. Ella sabía quién era el hombre, ¿sí o no? Pero Judá no sabía quién era ella. Entonces la que estaba haciendo trampa era ella. ¿Ven? ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Dice, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Ahí está, mira. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito y de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Después que Judá hizo lo que tenía que hacer con Tamar, bajó a su casa. Después de 3 meses se dieron cuenta que Tamar estaba encinta. Cuando se dieron cuenta que Tamar estaba encinta, Judá dijo, no, pues ahora sí la vamos a matar y se queda libre mi hijo, ¿va? Pero veamos en el capítulo 24 lo que se tenía que hacer con ese
con ese tipo de mujeres, con esas personas que se portaban así. Génesis 38:24 dice: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacarla y quemarla. Le iban a quemar por lo que había hecho. Y esa mujer está en la genealogía de Jesucristo. A mí me da gusto de ver a personas así, porque esas personas, porque dirán, este hermano está medio loco, pero yo como ellas de pecador, yo también puedo ser del pueblo de Jesús. Y no solo yo, hermanos, cualquiera de ustedes que quieran ser del pueblo de Jesús, tenemos derecho, tenemos acceso por medio de Jesús. Yo no sé si alguien es santo aquí, pero gracias hermano Pierre. Así era Tamar, así fue Tamar, y está en la genealogía de Jesús. Vamos a ver de la segunda mujer. La segunda mujer es Rahab, una prostituta profesional. Y vamos a leer Josué 6:22. Cuando lo tengan me dicen con un amén. Josué 6:22. Otra mujer. Ala. ¿Ya están ahí? Amén. Dice: mas Josué dijo a los 2 hombres que había reconocido la tierra: entrar en la casa de la mujer ramera, dice, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida ¿a quién dice? A Rahab, ¿la qué? La ramera, y a la casa de su padre y a todos los que en ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas. Después de haber sido lo que fue esa mujer, después de haber aceptado al Dios de los israelitas, la recibieron en el pueblo de Israel. No importa cómo venga uno, no importa por los que estés pasando, no importa qué tan sucio estás, no importa cómo vengas esta noche, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Bueno, la tercera mujer, Ruth, una mujer moabita. ¿Se acuerdan de la historia de Lot? De Lot, su esposa. Sí. Bueno, Lot, cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, llegaron los ángeles y le dijeron a Lot que se tenía que ir. Bueno, pues Lot salió huyendo con sus 2 hijas y con su esposa. Pero saben que su esposa se convirtió en sal por voltear, ¿verdad? Y llegaron a una cueva, a un lugar, no me acuerdo, pero estaban en una cueva. Y estas 2 hijas, la mayor le dice a la menor: emborrachemos a nuestro padre para tener descendencia, para que tú tengas descendencia y para que yo tenga descendencia. Estas mujeres eran malas también, hermano. Al meterse con su padre, eso es incesto, ¿cómo se dice? Incesto. Eso es incesto. Por eso se odiaban los judíos odiaban esa raza. Pero aquí nos damos cuenta que Ruth es de esa descendencia, es moabita, dice. Por si quieren leer en Génesis 19, todo el capítulo de 31 en adelante, ahí les habla de qué descendencia venía la historia de Lot. Y acá en el libro de Ruth, en el primer capítulo, habla y nos comprueba que era moabita. Cuando, ¿se acuerdan la historia cuando dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios? Ella aceptó al Dios de Israel, al Dios de Israel. Y eso le dio derecho a ser del pueblo de Dios.
Y por último, a la cuarta mujer, que es Betsabé. Y vamos a ir a 2 de Samuel 11, 2 de Samuel capítulo 11. Cuando estén ahí me dicen con un amén. 11:1. ¿Todos están ahí? Samuel, 2 de Samuel 11:1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen. Segundo de Samuel 11. Sí. Oh, sí, estoy bien. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Aquella mujer era israelita, estaba casada con Urías Eteo, que era de hitita. Este Urías era capitán de la guardia del ejército de David, una persona también que había sido idólatra, pero se había convertido al pueblo de Israel. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Era casada y durmió con él, dice. A veces como cristianos queremos tapar nuestro pecado, y no sabemos ni cómo actuar a veces, y pensamos esconder nuestro pecado de todos, pero de Dios no. Aquí vemos cómo Dios no le tapa a nadie, ni al rey David, que el rey David era un siervo de Dios, y aún así agarró una mujer ajena. Y la mujer también. Imagínense que venga el presidente y que vea a la esposa de uno, y la esposa de uno no, así, siendo cristianos todavía. Pero gracias a Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios que podemos encontrar estas historias aquí, y nos damos cuenta que Jesús vino a salvar a su pueblo, a un pueblo pecador, no a un pueblo santo, a un pueblo lleno de pecados. Él no vino a salvar a justos, sino ¿cuál sería el chiste de haber muerto en la cruz del Calvario? ¿Cuál sería el chiste si solo viniera por la gente buena? Sabemos que aquí no hay gente buena, somos puros pecadores. ¿Por qué la gente se pierde hoy en día? Por ignorancia, porque no saben. Muchas de las veces, en mi caso mío, en mi experiencia mía, cuando acepté a Jesús, en el momento que lo acepté, yo sentí algo, y cambió mi vida, ¿verdad? Y dejé de tomar, dejé de fumar. Pero cuando me recordaba decía: ¿y cómo Dios tan bueno puede perdonar a este pecador? ¿Verdad? Me refería a mí. ¿Cómo Dios tan bueno puede perdonar a este hombre borracho que usaba drogas, que le pegaba a su esposa, que maltrataba a sus hijos, incluso que maldecía a sus hijos? Decía: ¿cómo Dios es tan bueno para hacer eso? Pero al leer su palabra nos damos cuenta que Él es bueno. Los únicos que no podemos aceptar el perdón somos nosotros. Dios, desde el momento que nosotros nos arrepentimos genuinamente, Él ya nos perdonó. Nos perdonó por nuestro pasado, nos perdonó por nuestro presente, y nos perdona por nuestro futuro. Pero nosotros somos los que no adquirimos ese perdón, rechazamos ese perdón.
Pero Dios es bueno, hermanos, y esta noche Dios quiere perdonarnos también a nosotros. Así como perdonó a estas gentes, así como perdonó a David, así como perdonó a estas mujeres, Dios quiere algo con nosotros, Dios quiere perdonarnos. Solamente que nosotros aceptemos ese perdón. Concluyo con esto. Dios vino a salvarte a ti. Dios vino a salvarme a mí. Dios no le interesa qué traes. Dios no le interesa qué carro tienes, qué ropa usas, qué tanto has escalado. A lo que Dios le interesa tu corazón. Qué tanto puedes entregarle tú a Dios. Dios busca tu corazón y tu obediencia. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie y les voy a pedir que los que realmente quieren ser del pueblo de Dios, que levanten su mano derecha. Y vamos a orar para que Dios nos acepte en su pueblo y vamos a hacerle fiel a Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos puede perdonar? ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Solamente tenemos que creer, hermanos, que lo que Dios hizo en la cruz del Calvario valió la pena. Dice en una parte de la Biblia, dice que nosotros somos su evidencia. Somos la evidencia de Dios, somos la evidencia de Cristo que andamos caminando por este mundo, pero debemos de comportarnos como el pueblo de Dios, no solamente decir que somos el pueblo de Dios, sino comportarnos como el pueblo de Dios, asumir que somos del pueblo de Dios. Tal vez no vamos a ser perfectos, tal vez vamos a cometer errores. Dice Pablo que mientras que estemos en este cuerpo vamos a cometer errores. Pero no hay que quedarnos cuando cometan un error, no hay que quedarnos ahí estancados, sino acuérdense que tenemos a Jesucristo, que es nuestro abogado, y por medio de Él somos perdonados y limpiados. Levante su mano derecha y vamos a orar para que Dios sea con nosotros y Dios nos pueda perdonar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, levantando nuestra mano derecha, Señor, y dándote las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y pidiéndote, Señor, que nos perdones, Señor, que nos perdones así como perdonaste a David, como perdonaste a Betsabé, a Rahab, a Ruth, Señor. Queremos ser de tu pueblo, Señor, y caminar conforme a tu palabra, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a serte fiel y estar firmes y constantes, Señor, en lo que dice tu palabra, Señor. Te alabamos, Jesús, te bendecimos y te damos la honra y la gloria. Amén.